Continuamos en Soluciones hoy hablando sobre la comunicación efectiva, este enfoque del coaching y el PNL aplicado justamente a esto de la oratoria. Sulimar pregunta por acá, comunicación efectiva, utiliza el hashtag, ¿se puede introducir en el mundo de la oratoria a una niña de 7 años? Claro, por supuesto, es fundamental. Ahí está todo el proceso desde pequeño, ¿no? Que aprenda a manejarse, a vencer el miedo escénico, a proyectar. Es importante que sepa leer, por supuesto, que tenga una capacidad ya de raciocinio, que pueda enfrentarse con el otro, discutir, negociar, dialogar, pero sí, es importantísimo. De hecho, se manejan planes vacacionales de oratoria. Es indispensable. Quedaba una pregunta en el aire. ¿Por qué hay personas que son más hábiles que otras para comunicar sus ideas? Ajá. Bueno, eso es mucho de lo que nos dice la PNL, ¿no? Cuando hablaba de la compasar. Y la gran pregunta sería, o sea, ¿cómo hago yo para compasar al otro? Bueno, hay unas estrategias que establece la PNL relacionadas con, por ejemplo, el movimiento de los ojos, ¿no? PNL, programación neurolingüística, para quienes no manejen sí. La PNL es la programación neurolingüística. Fíjate que una competencia importante y que muchas personas lo hacen intuitivamente es ser grandes observadores. A veces personas que son tan observadoras e intuitivas acompasan sin saber nada de esto, de lo que es la PNL. Sin embargo, yo puedo adquirir esas estrategias. Por ejemplo, el eje conductor o la esencial, fíjate, nosotros vemos el mundo y representamos el mundo a través de nuestros canales sensoriales, ¿no? Entonces hay una, por ejemplo, por eso decimos que hay personas más visuales, otras más auditivas, otras más kinestésicas, otras que desarrollan más lo gustativo, olfativo, por ejemplo, los chefs, ¿no? Desarrollan más su canal olfativo. Entonces, fíjese, voy a Natalia, una estrategia básica, el movimiento de los ojos. Por ejemplo, el movimiento de los ojos, hay una constante. La derecha es cuando estoy creando y la izquierda es cuando estoy recordando, ¿no? Okay. Entonces, las personas visuales tenemos una tendencia a mover los ojos. Por ejemplo, cuando yo muevo mis ojos hacia arriba, estoy en mi canal visual, muevo los ojos hacia arriba y a la derecha estoy creando. Si los muevo hacia la izquierda, estoy recordando. Okay. Las personas utilizan más el canal auditivo, el movimiento es horizontal. Por ejemplo, para crear mueven los ojos hacia el lado derecho y para recordar hacia la izquierda, ¿no? Okay. Las personas kinestésicas tenemos la tendencia de ver más hacia abajo y hacia la derecha. Cuando nosotros estamos creando, cuando estamos recordando, fíjate que mucha gente dice, bueno, déjame pensar y ve hacia abajo, ¿no? Y hay un movimiento de los ojos hacia abajo y hacia la izquierda, que es el movimiento que llamamos el intraloop. Es cuando tú estás como hablando contigo mismo, cuando estás recapitulando, ¿no? Cuando estás realmente contando, analizando, ¿no? Desde tu experiencia, desde lo que estás sintiendo, desde tu emocionalidad. Es decir, que cuando estamos hablando con alguien es importante manejar, por ejemplo, esta técnica para saber si esa persona te está mintiendo o no. Sí, fíjate, por ejemplo, el tono de voz. Las personas visuales generalmente tienden a hablar mucho más rápido porque están manejando las ideas visualmente, ¿ves? La persona auditiva es más lenta en su comunicación, en su dicción, en su expresión, porque le gusta oírse, ¿no? Por ejemplo, es una persona que no le gusta oír un lenguaje chabacano, una grosería, le molesta, ¿no? Y tú dices, ay, bueno, esta persona, ay, fulano sí es chabacano, fulano esto, ¿por qué? Porque le molesta. Cuando se expresa de esa manera es porque él está desde su canal auditivo. Los kinestésicos buscamos más hacia un lenguaje más lento. A veces el kinestésico, fíjate todo esto de la oratoria, ¿no? A veces el kinestésico hace mucha pausa. Por ejemplo, bueno, voy a decirte y se queda, ¿no? Imagínate en un público que a lo mejor tiene mucho conocimiento, pero si no maneja eso de esa pausa larga, de ese, bueno, pero espérate, y no ir rápido, evidentemente, pues que puede en un momento dado, uno que es auditivo, uno que es visual, oye, le molesta. Ay, mire, cuando ahora, en términos de oratoria, en el caso, por ejemplo, de los políticos, cuando tienen un meeting y tienen que dirigirse a grandes masas, donde hay personas más visuales, más olfativas, más auditivas o más kinestésicas, pues entiendo entonces que ese lenguaje debe ser un lenguaje prácticamente generalizado para que les interese y capte, digamos, el interés de todos. Y fíjate, el político tiende a ser más kinestésico, porque es de piel, es el contacto.
Y la De kinestesia emoción. es la emoción, y la kinestesia tiene que ver con la parte del tacto, por Del supuesto, tacto. y la conexión que tú tienes con la mirada y con los ojos hacia el otro. Y en referencia a la manera de hablar, por ejemplo, tiene que ver mucho con el oficio, con la profesión. Las personas que manejan números, ingenieros, administradores, matemáticos, tienden a hablar muy rápido. Los que manejamos el lenguaje, los periodistas, escritores, los docentes e inclusive las personas que trabajan mucho con la parte manual, tienden a ser mucho más lento, ¿no? Tiene que ver con la habilidad que tú tengas, con la profesión que tú tengas. Ahora, ¿y qué es esto de la comunicación asertiva? ¿A qué nos referimos con eso? Ajá, fíjate, la comunicación asertiva, nosotros en el lenguaje tenemos dos estructuras, una estructura superficial y una estructura profunda, que es conectada un poco con ese lenguaje analógico del cual hablábamos, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, tenemos problemas en esa asertividad porque tenemos, mira, nosotros construimos, ¿no?, nuestros propios metamodelos de comunicación y a veces ese metamodelo tiene como barreras, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, a veces el problema de que no podemos ser asertivos es porque generalizamos mucho. Por ejemplo, en el trabajo, todos ustedes, por ejemplo, un líder que diga, todos ustedes son irresponsables, porque uno lo sea. Entonces ya la generalización genera un problema. Por ejemplo, la distorsión del mensaje, que dentro del plano laboral se ve mucho, que es el corrillo, que es el chisme, que es, ¿verdad? Eso generalmente es una distorsión que evita realmente la congruencia y la asertividad. Y otras veces es que omitimos. Cuando decimos, por ejemplo, tenemos una reunión, tienes una reunión, ¿qué estaría faltando cuando si yo te digo, Natalie, tienes una reunión? ¿Para qué? Ajá, ¿y qué más? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Ajá. Cuando hago esas preguntas que le haría uno como coaching, como coach, evidentemente que estás tocando, ¿no?, tu estructura profunda, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo eso? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, la asertividad del coaching es buscar y conectar a la persona con su estructura profunda. ¿Somos la mayoría de las personas asertivos? ¿Es fácil desarrollar quizás esa cualidad? Es fácil desarrollarlo, pero no somos asertivos, la mayoría de las personas, precisamente porque somos muy emocionales, ¿no? Y una cosa bien interesante que yo puedo agregar a lo que acaba de decir la doctora Diana es que nosotros manejamos la constante del reclamo. Sentimos que somos más poderosos dentro de una organización, siendo jefes, cuando reclamamos de mala manera, cuando nos imponemos. Y ahí no hay un proceso de comunicación asertiva, todo lo contrario, se desmonta esa comunicación asertiva. Y voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando, por ejemplo, una persona va a reclamar a un subalterno porque no cumplió con la tarea asignada, con el tiempo establecido para el cumplimiento de esa promesa, entonces muchas veces reclamo de la manera, qué impuntual eres, qué incompetente eres, ¿por qué no lo hiciste el tiempo que yo te lo solicité? Si yo más bien identifico el problema, lo identifico y digo, ¿cómo puedo abordar a esta persona para no bajarle la autoestima, para agradecer que de repente cumple una tarea en un momento dado y en otro no, y lo abordo de una manera diferente? Tiene que ver entonces un poco con la empatía que se puede Claro que sí, desarrollar a la hora de comunicar. Claro, tiene que haber empatía. Entonces, si yo a ese subalterno no le reclamo, sino que le digo, mira, no cumpliste la tarea, quiero saber qué te pasó, ¿por qué no cumpliste la promesa en el tiempo dado? Entonces ahí la persona se siente considerado, porque muchas veces dentro de una organización nosotros reclamamos, pero nunca agradecemos. ¿Visto y eso esto? es importante. ¿Es el respeto, digamos, es respeto. fundamental en esto de la comunicación Sí. asertiva? Claro, es sumamente importante. Y fíjate bien, hablando ya desde los padres, pues lo importante que ojalá todos los padres pudiéramos ser coach, pudiéramos, el médico, el enfermero, todo el que tiene que ver, ¿verdad?, con prestar un servicio al ser humano. Evidentemente que es importante, porque fíjate, el juicio, el no saber manejar adecuadamente el juicio, por más que tengamos la razón, evidentemente corta la comunicación asertiva. Si yo comienzo un proceso, por ejemplo, con el hijo de reclamo, es que tú eres, y ya lo califico, si eres irresponsable, a lo mejor falló en la tarea, pero ya el hecho de decirle eres irresponsable, ya hay un corte, ya hay una barrera, ya hay un quiebre, como decimos en coaching, ¿no? Ya se rompe esa transparencia de la comunicación.
Por eso, como bien decía Gilda, es bien interesante establecer un lenguaje, ¿verdad?, de comprensión. O sea, mira, ¿qué pasó? Vamos a ver, ok, está este problema, este reclamo del maestro, o en la vida cotidiana. Fíjense que eso mismo pasa en la pareja. ¿Por qué el problema en la pareja? Porque a lo mejor yo tengo razón, pero no sé expresarlo. Comienzo mi conversación con un juicio negativo, de eres irresponsable, eres esto. Y ya eso ya corta lo que llamamos en coaching, quebranta la transparencia. Por eso quizás es que muchos dicen es mejor que comiences hablando de ti mismo y luego pues vas a los errores quizás del otro. Simón Milá de la Roca nos comenta por acá: la comunicación más importante es la que tiene una persona consigo misma. De allí la importancia de la programación neurolingüística. Cierto. Justamente esto me permite entonces ir al punto de que si la inestabilidad, digamos, emocional de una persona puede interferir con esto de la comunicación afectiva. ¿Cuán importante? ¿Cómo impacta allí? Así es. Bueno, primero, eso que dice el señor Simón Milá de la Roca es importantísimo. Primero, identificar el problema. El problema es uno, no el otro. Entonces, una vez que tú identificas cómo es la situación, cómo te ves por dentro y cómo puedes abordar el problema de una manera racional, reconociéndote, es que ahí tú puedes realmente abordar la situación. Y eso es importante. No sé qué puede aportar la doctora Diana. Sí, fíjate que es bien interesante el conocerse a sí mismo, o sea, conocer muy bien cómo es tu emocionalidad, entender de ese autocontrol, que bien decía él, es cierto, el primer aprendizaje y todos los procesos de formación comienzan primero con conocerte a ti mismo, el autocoaching, la PNL intrapersonal, de verte tú mismo, de cómo tú manejas tu inteligencia intrapersonal, ¿no? Y tu mundo de tu espiritualidad. Porque hay una tendencia como a que sabemos mucho, ¿no? Y a nivel cognitivo podemos saber mucho de muchas cosas, pero lo importante es cómo me transmito y cómo me comunico con el otro desde la sencillez, desde el respeto, desde realmente el control de las emociones y ahí la inteligencia emocional. Ahora, ¿significa todo esto que ser asertivo, digamos, es igual a una persona que no tenga ningún tipo de problema personal? De esto vamos a hablar al regreso. Hacemos una pausa, amigos, pero los dejamos con este material que preparó nuestro equipo de producción y habla justamente sobre lo exitosas que han sido una de las personas más influyentes en el mundo justamente por saber manejar esto de la oratoria. Allí lo tienen. Con esto hacemos la pausa y al regreso continuamos conversando. Dentro de los principales oradores recordados a lo largo de la historia, resalta Abraham Lincoln. Fue un verdadero portavoz y tuvo todas las cualidades que un orador requiere: conocimiento e intensidad. Sus discursos mostraban que era una persona que sabía lo que estaba hablando y lo que significaba. Además de Lincoln, ya para 1897, Winston Churchill escribió: de todos los talentos otorgados a los hombres, nada es tan valioso como el don de la oratoria. Churchill dio discursos inspiradores y muy famosos, entre ellos el del 18 de junio de 1940, el cual logró inspirar a la gente y aumentar su confianza durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque queramos, no podemos olvidar otro de los grandes oradores de la historia, Adolfo Hitler. Merece la pena escuchar la fuerza con la que pronunció cada una de sus palabras. Además, dicen que Hitler pasaba horas y horas frente al espejo para ensayar sus arengas. Contrario a los discursos bélicos de Hitler, Mahatma Gandhi lograba con sus palabras motivar e inspirar a la gente a luchar por el país. Ejemplo de ello es el discurso que pronunció el 8 de agosto de 1942 en la India, en el cual invitó a la gente a oponerse al dominio británico, pero siempre enmarcado en la lucha pacífica y no violenta. Ya en el siglo XXI, el número uno en oratoria es sin duda Barack Obama. Su capacidad de persuasión se ha reflejado en sus intervenciones, convirtiéndose no solo en el presidente de los Estados Unidos, sino en uno de los personajes más admirados fuera de su país.